Recording in progress. Y bueno, siendo hoy lunes 20 de febrero del 2021, 23, siempre me estoy atrasando, caray. 2023, nos toca exponer dentro de nuestro macrotema las 7 virtudes olvidadas, tema la virtud de la humildad. Pues hoy sí que la puerca torció el rabo, porque nos toca hablar de la virtud con relación de la humildad, ya no con relación a Dios, sino con relación al prójimo. Como hemos visto, la humildad con relación a Dios se ocupa de la adoración, de la sumisión y de la glorificación. El que se somete a Dios, el que glorifica a Dios, el que proclama a Dios, el que lo confiesa, está practicando la virtud de la humildad que le es debida a Él, por ser el autor del universo, por ser el autor de la vida humana en particular, y sobre todo de cada uno de nosotros en especial. Porque resulta que antes de que fuéramos concebidos, Él ya nos conocía. Bien, así que ahora la verdad es que ha sido fácil hablar de la humildad con relación a Dios, porque como que por su peso cae. Como que no nos resulta nada difícil entender. Para el creyente promedio, ya no digamos para el católico culto, como lo son la mayoría de los miembros de este hermoso grupo, nos es fácil entender la humildad con relación a Dios. Como lo decía, empleando una expresión muy populachera, donde la puerca tuerce el rabo, es cuando nos toca ejercer la humildad con relación al prójimo, particularmente con los más cercanos. Díganme si no es un sonsonete muy conocido, o como dicen los alemanes, un Leitmotiv, un motivo recurrente, el que cuando hay visitas las tratamos muy bien, pero cuando éstas se van, regresa el mal humor para la esposa, el marido y los hijos. Pero mientras estuvieron las visitas, todo fue miel sobre hojuelas. No es fácil, sin embargo, tener siempre un comportamiento apropiado, humilde, ante la visita. Donde yo encuentro la verdadera dificultad máxima, y lo aclaro en mi calidad de terapeuta, es en el ejercicio de la caridad con el prójimo más próximo. Y valga la redundancia, ya que prójimo pues se traduce como próximo. ¿Y cuál es el próximo más próximo? Pues generalmente lo son, para la mayoría de nosotros, casados, nuestros respectivos cónyuges. Entonces, en ese sentido es donde vamos a plantear la caridad con relación al prójimo. ¿Por qué? Porque es el grado máximo de dificultad que podemos experimentar, dentro del cual podemos vivir. ¿En qué aspectos, sobre todo, o en qué oportunidades, en qué circunstancias nos cuesta muchísimo trabajo vivir la humildad ante el prójimo? Bueno, voy a poner varios casos. Número 1, cuando se tiene la razón, y realmente se tiene, y el otro no la tiene. Es un caso. Volveremos a analizarlo tal cual. ¿Cómo se es humilde? ¿Cómo se ejerce la humildad? Cuando se tiene la verdad, cuando se tiene la razón,
cuando se tiene el conocimiento de las cosas como ellas son y tenemos la certidumbre, la certeza, la evidencia de que el prójimo está equivocado. Segundo, cuando creemos tener la razón y sin embargo esta creencia no tiene bases suficientes. No pongo en duda que creemos tener la razón. El problema es que en muchísimas ocasiones podemos estar equivocados. Y el que tiene la razón es el prójimo. Particularmente desde su perspectiva. Número 3. Es muy difícil ser humilde cuando el otro nos hace ver puntos de vista que nosotros no habíamos considerado, a pesar de que en el asunto macro pudiéramos haber tenido la razón. Un aspecto número 4 es cuando, y aquí ya no es propiamente cuando debemos obediencia, me equivoqué, no cuando nos relacionamos con una persona que, como decía mi reina favorita, doña Isabel de Castilla, doña Isabel la Católica. Recuerda Fernando que tanto monta tanto Isabel como Fernando. Para referirse a que tan reina era ella como el rey, y que a pesar de que las costumbres de la época de alguna manera la empujaban a someterse al marido, pues ella ejercía con pleno derecho y asertividad su derecho a ser reina y a tomar sus propias decisiones, generalmente procurando tomarlas de acuerdo con don Fernando, pero en algunas ocasiones, en donde por ejemplo lo pilló de picos pardos, siéndole infiel, pues tomando ella las propias medidas conducentes a preservar su integridad, su salud y su respeto por sí misma. Qué difícil es ejercer la humildad en esas circunstancias. Y fuera del ámbito conyugal, un ámbito muy difícil para el ejercicio de la humildad es cuando nos toca obedecer a alguien. Cuando la situación de vida, por ejemplo, en un convento, en una comunidad, o qué va, en una empresa, cuando vemos que el superior se equivoca de manera parcial, de manera leve, de manera grave o de manera que puede afectar sus propios intereses, incluyendo los nuestros. En todos estos casos y en otros más, el ejercicio de la humildad es muy difícil, o particularmente difícil. Sin embargo, hay un criterio que nos da Santo Tomás. Y el criterio que nos da Santo Tomás de modo categórico es que existen dos formas de tomar las cosas con relación al tema que hoy nos ocupa, la humildad con relación al prójimo. Y Santo Tomás enseña estas dos cosas, lo que es de Dios y lo que es del hombre. Lo que es de Dios, ya sea de manera innata o adquirida, todo lo que es de Dios es perfecto, siempre, aunque nuestra percepción de lo divino pudiera ser imperfecta. Y cuando viene del hombre, generalmente, aunque pudiera ser bueno, en muchísimos casos tiene errores, faltas de juicio, faltas de una percepción de globalidad, percepciones de orden subjetivo y multitud de defectos que van a hacer particularmente difícil el aceptar el punto de vista ajeno, cuando lo que viene a nosotros no viene de Dios a través de Él, sino viene a nosotros a través de Él, de la persona, de esa persona que puede ser cercana o lejana. Todo esto implica diferentes
pero muy elevados grados de dificultad. Uno de ellos es muy especial, y me refiero al caso de la obediencia humilde a los padres, a los papás, sobre todo cuando se da el caso del choque intergeneracional. Me ha tocado como terapeuta estar como juez, como terapeuta intermediario entre personas jóvenes que tienen diferentes perfiles, desde el virtuoso hasta el vicioso, siendo este el más frecuente, pero que en multitud de cosas de orden práctico o de orden tecnológico, de un modo evidente, pues ya rebasaron a sus padres. Y entonces los padres les hacen comentarios que a ellos les parecen particularmente absurdos, como por ejemplo, ¿para qué quieres una computadora? Mírame, aquí estoy, soy un empresario exitoso y yo nunca la necesité. O soy un pintor, o soy un músico, o soy peor todavía, un gobernante. ¿Para qué quieres una, chamaco? Y frente a esos argumentos, por absurdos que parezcan, la gran solución va a ser la virtud de la humildad. En todos los casos que he mencionado. Por lo tanto, podríamos dar algunas reglas generales que pudieran aplicar en la relación con el prójimo a todos los casos que hemos platicado, que hemos enumerado, 5 o 6 de particular dificultad. Comenzaríamos por decir que hay una regla absolutamente aplicable en todos los casos. Y esta regla se atribuye a diferentes personajes. Algunos la atribuyen a Voltaire, el famoso Jean-Marie Oruet, aquel que decía écrasé l'infâme, un perseguidor de la iglesia que, como lo vimos en las sesiones de historia, termina convertido al cristianismo y pide en los últimos momentos de su vida humildemente los santos sacramentos y muere firmando su adhesión humilde a la Santa Madre Iglesia Católica. Se atribuye a él, pero también se le atribuye a un filósofo español, don Miguel de Unamuno, aquel dicho de disiento de ti, pero daría mi vida por defender tu derecho a disentir. Bellísimo. Podemos decirle a la esposa, al marido, a los padres, a los hijos, al prójimo en general. En una discusión, sobre todo cuando esta empieza a ponerse un tanto acalorada. No estoy de acuerdo contigo, disiento de ti, pensamos de modos muy diferentes, pero estaría dispuesto a dar mi vida por defender tu derecho a disentir de mí. Es decir, aunque teóricamente o aunque incluso realmente me asista la razón, no ataco tu persona. Defiendo el derecho que tu persona tiene de disentir de mi propia visión de las cosas. Dicho esto, creo que daríamos por terminadas infinidad de discusiones. Tenemos un problema primero en el plano psicológico. Y es un problema que, incluyéndome a muchos, nos ha tocado vivir. Y es cuando chocan lo que podríamos llamar preferencias temperamentales básicas. Se dan 4 tipos de choque que ponen en juego la humildad, que la ponen en un particular aprieto. ¿Por qué? Porque, en cierta forma, si bien en cierto tipo de ciencias la respuesta es única,
unívoca e inequívoca? En materia de percepciones, no. Y aquí voy a poner sobre la marcha explicando las posibles reacciones humildes ante un hecho psicológico contundente, que es cuando pertenecemos, marido y mujer, papá e hijos, hermano y hermana, amigo y amigo, qué sé yo, todas las relaciones humanas caben aquí, a tipos perceptuales o a tipos temperamentales no solamente distintos, sino complementarios y aún opuestos. Y así es en donde tenemos un particular grado elevadísimo de dificultad cuando el racional, el tipo racional, el que es una neurona con patas, se tiene que enfrentar a los argumentos de un tipo emotivo, de una persona que si bien también es racional, pero no toma decisiones de orden racional, sino que conecta sus sentimientos antes que el cerebro, mientras que el racional conecta las neuronas antes que las vísceras o el corazón. Qué difícil es que un racional y un emotivo se pongan de acuerdo. ¿Cuál sería la regla de oro? La veremos en un momento más, en unos minutos más, cuando ponga otros 3 ejemplos. Qué difícil es ejercer la humildad con el prójimo cuando, por ejemplo, uno de los dos es intuitivo y ve las cosas a largo plazo, a muy largo plazo, tanto que el intuitivo pierde de vista cómo ve las cosas el sensorial. El sensorial no ve las cosas a largo plazo. El sensorial le va a decir, pues tus planes están bellísimos, pero ¿qué crees? Se te olvidaron las llaves. Porque el sensorial está enfocado al aquí y a la ahora. Mientras que el intuitivo cuenta cuentos, el sensorial cuenta chiles o frijoles, o cucharadas de arroz, o granitos de lo que quieras. Qué difícil es ponerse de acuerdo cuando uno es intuitivo y el otro es racional, sensorial, o cuando uno es emotivo y el otro es racional. Y todavía más difícil es cuando uno de los dos es Hakuna Matata y le encanta llevar las cosas con alegría, sin complicaciones, como aquellos personajes del Rey León. Oye, que se va a caer el universo. ¿Y qué decían ellos? Hakuna Matata, Hakuna Matata. Y se morían de la risa y seguían bailando y caminando como si nada malo fuera a suceder. Mientras que el temeroso, el contrario al Hakuna Matata, que decía, Dios mío, hago un acto de contrición, me persigno y le pido perdón a Dios por todas mis culpas. Qué enormes diferencias entre uno y otro. Entonces, así tenemos 4 puntos de vista, 8 puntos de vista en pares que para el ejercicio de la humildad suelen ser absolutamente imposibles de superar. En la inmensa mayoría de los casos, el emotivo se quedará llorando ante la frialdad del racional. El partidario de la ley y el orden, que es el enjuiciador, despreciará la visión un tanto despatarrada, un tanto despreocupada del perceptivo. El perceptivo dirá, ay, ¿para qué tantos brincos estando el suelo tan parejo? Si la vida es tan bonita y solo se vive una vez, ¿para qué te complicas tanto la vida? O el intuitivo le va a decir al sensorial, es que tú solo te fijas en las cosas que ocurren en el ámbito de no más allá de tu nariz.
Mientras que el sensorial le va a decir al intuitivo es que tú te andas ocupando de todo, excepto de lo que te obliga a poner atención aquí y ahora, en la realidad que vives. ¿Cuál sería entonces en esta primera forma de abordar las dificultades interpersonales de la aplicación de la humildad en este cuarteto de dificultades que acabo de mencionar? Bueno, habría una regla universal. Y comienza por considerar que mi tipo de preferencias no tiene algo así como carta de superioridad sobre las preferencias de mi prójimo. ¿Esto qué significa? Lo voy a decir en primera persona y refiriéndome a un caso real, que es el de mi esposa y un servidor. Ella es emotiva, pero eso no me da mi superioridad sobre ella por ser yo racional. Solo me hace diferente, pero no me hace superior. Primera regla. Nadie pues puede pretender ser mejor por tener la preferencia, cualquiera de las 8 que mencioné. Las repito. Intuitivo, sensorial, emotivo, racional, perceptivo, enjuiciador. Se me escapan 2, no importa. Nadie puede pretender ser superior al prójimo, sea cual sea su preferencia, su modo natural de andar por la vida. Primera regla. La repito. No por ser, además también, no por ser mi esposa emotiva, no por eso es superior a mí, racional. Solamente somos diferentes. Segunda gran regla para el ejercicio de la humildad, que es lo que nos está ocupando en esta sesión, la humildad enfocada a las relaciones interpersonales. La segunda gran regla sería, ¿por qué no aprendo a ver a mi esposa como complemento mío? Ya que lo que yo no veo, ella sí lo ve. ¿Por qué no aprende ella a verme a mí como complemento suyo? Porque lo que yo sí veo, ella no lo ve. Y viceversa, lo que yo no percibo, ella sí lo percibe. Ella tiene una exquisita, llamémosle así, inteligencia social. Mientras que yo en ese mismo aspecto, pues cuando me veo bien, me veo como burro en cristalería, torpe. Y ella se ve muy apropiada, muy fina, muy delicada, muy adecuada a las situaciones que requieren de su emotividad, de sus sentimientos. Así que la segunda gran regla es comenzar a ver al otro como un complemento mío. ¡Ah, qué difícil es! Pero qué fácil sería si hiciéramos el acto humilde primero, que ya dije. No me hace superior mi forma de ser, por mucho que pudiera yo despreciar la forma de ser del otro. 2. ¿Por qué no me veo mejor como un complemento? ¿Por qué no mejor la veo a ella como un complemento? Y de esa manera estamos ejerciendo la humildad y abriéndole las puertas al amor. ¿Cuál sería una tercera regla? Una tercera regla es que nuestras preferencias no son una especie de ábrete sésamo para resolver cualquier circunstancia de la vida en cualquier aspecto de la existencia. No. Es una forma de ser que puede ser muy útil, muy apropiada, muy adecuada en algunas circunstancias. Es más, si me aprietas, en muchas circunstancias. Mi forma de ser racional me ayuda a salir de la gran mayoría de las situaciones. Pero una tercera norma es que hay otras situaciones, y confieso,
me ha pasado en donde mi forma de ser, racional, enjuiciadora, intuitiva, es un obstáculo. Introvertido es un obstáculo para resolver circunstancias que se presentan de pronto y en el momento menos adecuado. Y entonces en esta tercera regla estaríamos aceptando que justamente el perfil de mi mujer, el perfil de la persona que amo y que es mi compañera de lucha, mi compañera de aventuras, mi esposa, la madre de mis hijos, la persona con la cual espero envejecer, y de hecho lo estoy haciendo, ella tiene la solución y no yo. Y la tiene de una manera abrumadora, es más, exclusiva. Y entonces hay que reconocer, ni cabe duda, hay que reconocer, tienes razón. Funcionó más tu modo de ser que el mío en esta circunstancia. Lo cual, en el caso de ella, no es conveniente que se vaya a la zona soberbia y piense que entonces en las medidas, en las circunstancias sucesivas, va a tener siempre la razón, porque puede ser que la regla aplique también en el sentido contrario, que haya circunstancias en donde mi perfil, introvertido, intuitivo, racional, enjuiciador, contra el suyo, extrovertido, sensorial, emotivo y perceptivo, preponderantemente pueda resolver mejor el asunto o los asuntos en curso. Una cuarta que todavía se me ocurre, y bueno, no es que se me acabe de ocurrir, es que como terapeuta profesional pues siempre la tengo que tener en la manga para sacármela al instante. Y es que hay infinidad de circunstancias en donde uno solo, por excelente, por brillante que sea su perfil, no puede resolver las cosas. Se requiere el concurso de los dos. El concurso abierto, el concurso sobre todo humilde, el concurso oportuno, el concurso alegre, el concurso que se ofrece con generosidad para que entre los dos podamos resolver cosas que serían insolubles si consideramos solo uno de los dos perfiles. En todos los casos, aplicaría una siguiente regla que yo diría también de orden universal. Y es la posibilidad siempre vigente de la propia perfectibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Permítanme. Bueno, quiere decir que a pesar de todo lo que he dicho, su propio perfil, el mío propio, nunca serán perfectos. No solo me refiero a cómo son, al tipo que son, sino me refiero a la calidad de cómo son. ¿Por qué? Porque la calidad siempre será perfectible. En términos de calidad siempre se podrá dar un paso arriba, un paso adelante, un reconocimiento de errores pasados, un reconocimiento a éxitos futuros que van a depender de una apertura al constante proceso de mejoramiento. Y esto nos lleva a reflexionar unos minutos o unos segundos con relación al título de nuestro taller de lunes y miércoles, en busca de la mejor versión de mí mismo. Y todo lo que he dicho justamente tiene esa aplicación. Si aplicamos todo esto que acabo de decir en los minutos anteriores, seguramente
o tal vez, si no seguramente, pero sí con un altísimo grado de probabilidad, estaríamos cotidianamente avanzando en el encuentro de la mejor versión de nosotros mismos. Ahora, hay un punto de partida profundamente cristiano, es más, profundamente católico, y viene nada menos que del apóstol. Sin embargo, esto que voy a decir no borra lo anterior, solamente planteo una posibilidad de orden superior. Y es el hecho de que para todo fin de ejercicio de la humildad, sigamos la recomendación de San Pablo, el apóstol. Y su recomendación es así: que cada cual con toda humildad considere a los demás como superiores a sí mismos. Sin género alguno de falsedad, escribe también Santo Tomás sobre este punto. Podemos considerarnos inferiores a los otros. Ojo, esto que voy a decir es oro molido por de quien viene, y tengo el privilegio de decirlo. Repito, dice Santo Tomás, podemos considerarnos inferiores a los otros comparando nuestros defectos ocultos que conocemos en nosotros y los dones de Dios que se esconden en los demás. ¿Qué tal? Un punto de partida formidable. Yo no lo había conocido con tanta precisión, sino hasta que empecé el sábado por la mañana a preparar esta sesión. Y agrega Santo Tomás, podemos confesarnos inútiles e indignos para todo en razón de nuestras propias fuerzas, sabiendo que, como dice el apóstol, toda nuestra capacidad viene de Dios. ¿Sí? Y además, si me regreso un poquito en mis apuntes, vale la pena analizar con relación a lo que viene de los hombres o con relación a lo que viene de mí, por el momento haciendo un lado aparte lo que viene de Dios, aquel texto formidable de Dios dirigiéndose por medio del profeta Oseas al pueblo de Israel. Tu perdición viene de ti, Israel, porque de mí viene, solo de mí viene tu socorro. Entonces, si aplicamos esto a la vida cotidiana, vamos a imaginar lo que dice nuevamente Santo Tomás sobre esta frase de tu perdición viene de ti, Israel, de mí únicamente tu socorro. Deduce entonces Santo Tomás con lógica implacable. Dado que la humildad se ocupa preferentemente de la reverencia por la que el hombre se sujeta a Dios, todo hombre considerado en lo que es propio suyo debe someterse a los demás en lo que éstos tienen de Dios. Y aquí aplica la obediencia a la superioridad legítima. La obediencia a nuestros padres, la honra a nuestros padres, el hablar bien de y con nuestros padres, viene de un hecho incontrovertible. Su autoridad viene de Dios. Y la verdad es que se necesita ser muy mal parido, se necesita ser un verdadero psicópata para ser un mal padre, para ser una mala madre. Lo natural es que a pesar de nuestras fallas, nuestros defectos, nuestros paradigmas, nuestros tipos, mis hijos toda mi vida no han dejado de criticarme lo hondamente introvertido que soy, lo callado que soy en muchas circunstancias de la vida, lo a veces aparentemente inaccesible que parezco.
Pero a pesar de todo el amor que me tienen y el cual platican ellos, y así como yo lo hacía de mis padres, pues viene de Dios. Mi autoridad como padre viene de Dios, por imperfecto que yo sea. La autoridad de mis padres venía de Dios, por imperfectos que ellos fuesen y por no adaptados a la época que yo los percibiese. ¿Cuántas discusiones, justamente hoy en la mañana lo pensaba, de cara a la sesión, cuántas discusiones nos hubiéramos podido ahorrar? No si ellos hubieran hecho su parte, sino si yo cuando tenía 18 años hubiera conocido estos textos y los hubiera realmente reflexionado. ¿Por qué? Porque todo lo que viene de mí es defectuoso. Todo lo que viene de Dios es perfecto. La autoridad de mis padres viene de Dios, luego le debo reverencia a su autoridad, pero sobre todo a su persona. Cuánto lamento no haberlo sabido a tiempo, y muchos de nosotros probablemente estaríamos dispuestos a decir y a reconocer exactamente lo mismo. Porque, repito el concepto, la perdición en última instancia viene de mí, y de Dios únicamente viene mi socorro. ¿Cuántas personas entonces en el grupo podríamos en estos casos o en estos momentos reflexionar que el solucionar las broncas, los problemas, los asegúnes, las divergencias, los choques, las heridas con nuestro cónyuge, sobrevendría de considerar todo lo que acabamos de exponer con verdadera humildad y espíritu de buscar en mí mismo esa versión? Pero me encantó esa frase. ¿Por qué ser humilde nosotros ante el prójimo? Porque solamente yo conozco muy bien mis podridas. Y muy probablemente desconozco los dones, los talentos y las virtudes que ocultas en mi esposa, que ocultas en mis padres, que ocultas en mis hijos, que ocultas en mi prójimo que va pasando. Reclaman mi humildad. No quisiera extenderme dentro de esta misma sesión al tema siguiente, que sería la terminación de la virtud de la humildad, porque es un tema denso, profundo, largo, y que se va a referir a la humildad en Cristo, nuestro Redentor. Así que quisiera rematar, por lo tremendamente valioso, esta sesión con las dos frases, una de San Pablo y la otra de Santo Tomás. Ya las dije, pero vale la pena recordar la ley de la repetición. Repitiendo es como aprendemos. Dice el apóstol: para el ejercicio de la humildad, que cada cual con toda humildad considere a los demás como superiores a sí mismos. ¿Por qué? Porque yo conozco mis podridas y desconozco los talentos y dones de mi esposa, de mis padres, de mi prójimo. Y sin ningún género de falsedad, escribe también Santo Tomás, podemos considerarnos inferiores a los demás, comparando los defectos ocultos que conocemos en nosotros y los dones de Dios que se esconden en los demás. Asimismo, agrega, podemos confesarnos inútiles e indignos para todo, en razón de nuestras propias fuerzas, sabiendo que, como lo dice el apóstol, toda nuestra capacidad finalmente viene de Dios. Bien, pues 5 minutos más corta que otras sesiones, pero con este último pensamiento termino mi exposición del día de hoy para dar paso a sus preguntas, comentarios, aportaciones y demás que nos quieran, como siempre, hacer. Bien, ¿quién quiere comenzar? Adelante, por favor.